Bienvenidos, aventureros, a las entrañas del abismo, donde el horror es un placer engañoso. Les ofrecemos un elixir de conocimiento y reflexión, o quizás un bálsamo para sobrellevar el ocio. Extiende tu mano y déjate guiar en las profundidades de la cueva de Grendel. Soy André Rodríguez y el tema de hoy es el body horror, un apéndice de las películas o historias de terror en donde el ser humano y su pérdida de identidad a través del cuerpo es lo más importante. Puede ser una herramienta para el plot o también puede ser lo más relevante para la historia. Esa transición de ser humano a monstruo encontró su cuna de difusión en las películas, porque tal vez en un libro se puede describir de una manera muy ajustada, muy descrita por completo la pérdida del cuerpo, la pérdida de identidad, en la metamorfosis de Kafka, la transición del ser humano a una criatura insectoide. Es algo de temer, pero la transición puede ser algo tan rápida e espontánea que no da ese mismo efecto, sino que solo es parte de la historia. El body horror tal cual es efectuar ese miedo a través de efectos que nosotros como espectadores veamos a la persona cambiar paso por paso, que se le caiga el cabello, que la piel se le empieza a marchitar, que los dientes se les astillen y que los músculos se vuelvan una gelatina de sangre y de lo que sea, tal vez pus, hueso, pero que ese ser humano ya no lo sea ni nada parecido. Y como dije antes, es un apéndice del horror, es decir, puede ser una herramienta, algo relevante para la trama, o puede ser la misma trama, que todo yace en la transformación del personaje, en esa descomposición de su identidad, en la distorsión de esa persona cuando se ve en el espejo, o tal vez de una transformación tal cual, por un virus, por una maldición, una enfermedad, el hombre lobo, un vampiro, un zombie. Todo puede entrar en el body horror, pero un director, el autor de la historia, se debe centrar en esa transición, que el ser humano sienta cada parte que está sintiendo cambiar. Una pubertad, por así decirlo, de una manera burda, pero una transición que no puedes controlar y que tu cuerpo te está engañando, que tu mismo cuerpo te traicione y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Es decir, un ejemplo clave puede ser An American Werewolf in London, donde el personaje sufre la mordedura del hombre lobo y primero vemos como una transición psicológica. Está teniendo pesadillas, nos está dando el contexto de lo que le va a pasar desde el punto de la mente y luego del cuerpo. Cuando se busca esta película, lo primero que te aparece es esa escena de transformación de humano a hombre lobo, porque vemos su cuerpo cambiar, sus uñas romperse, sus brazos estirarse, su vello salir por todo su cuerpo, y lo último que vemos es su rostro, que todavía está consciente de cada parte siendo alterada, y vemos su sufrimiento. Y ahí está el body horror. Tal vez la película se quiso centrar más en una comedia, en un horror diferente, pero en ese punto, en esa escena, es el body horror condensado, porque vemos al ser humano perder lo que es él mismo y ver cada parte de él distorsionarse en una bestia, en una criatura que ya no va a ser ni siquiera algo similar a lo que él entendía como su identidad. Él se va a ver en el espejo y cuando vea a la bestia ya no va a ser el mismo ni por dentro ni como es por fuera, obviamente. Eso puede ser un ejemplo, pero hay bastantes historias donde la transición puede ser más sutil. En esta película que acabo de mencionar es un momento, es una escena, pero en La Mosca, tanto la versión original como la de Cronenberg, es una transición sutil en donde el personaje empieza a tener estos pensamientos primero, estas
estos antojos extraños, similares a los de un insecto, y poco a poco su método de vida cambia y luego se refleja en su cuerpo. Su piel se vuelve escamosa, babosa, sus ojos son los últimos en cambiarse, porque siempre ha estado esta idea en la forma en que nosotros vemos la vida, que los ojos son lo más importante cuando tenemos una interacción con otra persona, y nosotros como espectadores estamos viendo el cambio de este personaje, y primero lo tenemos que ver como un ser humano para comprender que está sufriendo. Los ojos nos dan todo ese dolor que el personaje está sintiendo en ese momento, y por eso al final de la película, cuando el personaje pierde todo lo que es conciencia, los ojos es lo último que caen de su rostro, ya transformado en una mosca tal cual. Y es que el body horror tal vez ahora tiene un auge porque los efectos lo permiten, pero en términos de historia, de leyendas, esa noción de la transformación como parte esencial de una trama de terror está desde la mitología, donde Atena, cuando se enoja con Aracne y la transforma en una araña, pues tal vez no es solo un toque de magia y listo, se transformó en una araña, sino que ella sufrió ese cambio, y desde entonces esa particularidad de transformarse en algo sin querer serlo se volvió una noción, tal vez un punto esencial en los miedos comunes del ser humano, en que nosotros estamos siempre en cambios, pero queremos controlarlo y queremos controlar todo lo que está cercano a nosotros, y nuestro cuerpo es todo nuestro universo, nuestro mundo total, y si no lo podemos controlar y perdemos de vista todo eso, ahí está el miedo. Véanlo desde esa perspectiva. No puedes controlarte, algo más allá de ti lo está haciendo, tal vez desde un punto interior, o alguien te está manipulando para que cambies, te transformes, te distorsiones y ya no seas tú. En algunas historias o en algunos puntos de la historia siempre han sido cosas mentales, donde está el lavado de cerebros, la manipulación psicológica, pero si vamos más allá y es una transición, una alteración de la carne, puede ser algo más efectivo para causar un trauma tanto en quien lo está viendo como el que lo está sintiendo. Y como dije antes con lo de Aracne, en esa historia puede ser un artilugio, un efecto nefasto por una deidad, un capricho mágico de transformación, pero también puede ser un virus, una enfermedad mental que al verse al espejo te altera y ya no te reconoces y eres lo que tu mente te está diciendo que eres. Hay muchas ramificaciones del body horror, pero estas características principales es lo que fermentan a este estilo de historia con mucha, pero mucha exactitud en cuanto a historias que se pueden disfrutar desde un ámbito visual. Y ramifican otros ámbitos del miedo donde algo externo se adentra de ti, tal vez un virus, un parásito, y este controla lo que tú no quieres que suceda. Y historias como La Cosa de Carpenter, La Cosa de Otro Mundo, donde este ser que asimila la carne de sus víctimas y hace que ellos ni siquiera sepan que ya se han vuelto otro ser, y que solo en el momento que la criatura quiera los transforma en lo que ya son, en unos seres, en unas bolas de carne que responden a los estímulos del peligro, pero de un peligro que ya no es miedo de ellos, sino de la criatura que los controla. En términos del horror japonés, ese horror físico de perder una parte del cuerpo y que se vuelva tu característica principal y que te domine ese miedo y que te defina, es algo que el horror japonés y su folclore han desarrollado, donde esas fijaciones por la distorsión de la identidad, que puede ser que esa carne ya los domine de mente
y que esa característica que puede ser tan nula a simple vista los caracterice al punto que ya son solo eso, una herida, una transformación. Ese bicho de la metamorfosis de Kafka ya es el bicho. Puede ser que en términos de las historias japonesas, criaturas como la Kuchisake Onna, que es una herida en el rostro, la domina y por eso se vuelve un espectro que atemorice a los demás, porque es un trauma que los transformó de parte física a mente y quieren que su horror sea compartido. Y puede ser también un fantasma que quedó traumatizado y ese body horror yace en la herida que lo mató. En los 13 fantasmas, esas heridas definen a cada fantasma. El que era de martillo, lleno de estacas por todo el cuerpo. El chacal, que era una criatura voraz y rabiosa, con heridas de diente, con garras casi de un animal. Eso es una transformación, es una forma de mutar el cuerpo para definir al personaje y que éste muestre su dolor y lo transmita al espectador. Contar una historia a través de las cicatrices que los definieron y que también van a definir a sus víctimas. Y tal vez la trama no solo es la de una criatura que quiere hacer daño a los demás por el dolor que siente, sino que el dolor del personaje y su transformación es la historia, como en la película de Iron Man, no la de Marvel, sino la de Shinya Tsukamoto, de Tetsuo, donde el personaje está sintiendo una transformación que todo su cuerpo, desde un punto muy cyberpunk, se está asimilando con pedazos de metal y que solo su rostro sigue siendo humano y todo lo demás, todos esos apéndices, esas prótesis que se le están absorbiendo a su cuerpo sin que él quiera, están en pleno dolor, en una agitación que él quiere seguir siendo humano, pero su alrededor y la forma en que va mutando no lo permite y que nosotros como los testigos de esa situación vemos que su cara, otra vez con lo que dije de los ojos, muestran ese dolor de descontrol, de descuido, que por alguna razón, algún pecado, alguna equivocación que cometió, lo hizo llegar aquí. En La Mosca de Cronenberg, él quiso destacar que esa mutación, esa alteración de su ser como la de una mosca, tenía que tener una relevancia con las enfermedades de transmisión sexual, porque previo a la transformación hay escenas de sexo y que esas motivaciones sexuales pueden tener una consecuencia viral que enajena a todo lo que va a ser tu identidad. Y por eso esta criatura quiso mostrar esas enfermedades en forma de una mosca. Y en el término de Tetsuo, del Iron Man, de esta película japonesa, esa pérdida del ser humano con las maquinarias es lo esencial en la historia y lo quieren transmitir a través de un body horror donde el ser humano está en pleno cambio de ser carne a metal. Y centrándonos en el horror japonés, porque ellos han sido unos maestros de contar historias de horror sin la necesidad de gritos baratos o de historias repetitivas con asesinos inmortales. Ellos se centran en la pérdida de la noción del tiempo, del espacio y que las criaturas que están cometiendo este tipo de horrores tengan características que los definan, como ya dije, que sean esas cicatrices, esas heridas que los volvieron ese monstruo, o que no tienen que ser heridas de muerte, sino que las actitudes, esa forma de ser del personaje lo volvió así. Están las mujeres de cuello largo llamadas Rokubi, que eran mujeres chismosas que en el folclore japonés las empezaron a dibujar con unos cuellos largos que si tú eras muy chismosa, muy metiche, tu cuello se iba a deformar y se iba a alterar al punto de que ibas a
parecer una jirafa o tal vez un cuello de gusano que se iba a meter en las vidas de los otros, como una serpiente que se está adentrando en el jardín de tu casa. Incluso en las historias de los mangas de Junji Ito, en Uzumaki, esa obsesión por los espirales y cómo una ideología de esta manera despectiva, porque era una ideología, una necesidad hacia los espirales, hacía que el cuerpo de los personajes se empezara a contorsionar y los transformaba en estos seres que querían ser parte de una espiral o querían ser espirales, dependiendo de que si ellos estaban en control, si habían sido asimilados por esa misma ideología o estaban fuera de control y sentían cada parte de su cuerpo despedazarse, desglosarse, desgarrarse para volverse una espiral. Y desde un punto de realidad, puede haber muchas enfermedades mentales que se asocien con el body horror. Esta dismorfofobia, la anorexia, la vigorexia, donde la mente define cómo te ves en realidad o cómo tu perspectiva asemeja esa realidad, que tu cuerpo lo quieras cambiar, alterar, porque cuando te ves en el espejo, tu identidad no la respetas, no la asimilas como tu verdadero yo y la quieres cambiar y no estás en control de ello porque hay algo más allá que está haciéndote estos cambios. Estos trastornos mentales son temática que se puede debatir en muchos puntos, pero si transformamos esa noción en una trama de ficción, tenemos lo que es el body horror, mente sobre cuerpo y a veces cuerpo sobre mente, donde, como ya he dicho varias veces, una cicatriz te define. Y que también no tienen que ser historias de terror siempre. Está la historia de las brujas, donde es esa noción despectiva de burlarse de los personajes, donde estas mujeres tienen que ser feas porque son malas o la fealdad se asocia con lo malo y puede que, claro, tiene su relevancia con la ficción, con esta cultura irrespetuosa de la comedia o que se asocia con el horror, pero es parte de donde esta distorsión de la carne con el Uncanny Valley lo percibimos como un repelús. Porque el Uncanny Valley, también algo que se puede asociar mucho con la noción japonesa, algo que parece ser humano, pero no lo es. Vemos a un ser humano transformándose. Ese reconocimiento de que eso alguna vez fue humano y que ahora ya no lo está haciendo, yace en el miedo de tal vez sí sea, pero no lo es. Como un maniquí que nosotros lo vemos y sabemos que no es humano, pero parece humano. Y algo que parece humano, pero no lo es y se mueve, aterra. Ahí yacen las muñecas. Y como quiero destacar en el horror japonés, o mejor dicho, en esta cultura japonesa, con las muñecas, porque ningen es humano y ninjo es silueta de humano. Y ahí yace el Uncanny Valley, donde nosotros vemos que algo que debía ser humano no lo es. Y que cuando nos demuestra que no es humano, yace una gestión de miedo por parte de nosotros. Sucumbimos a que no aceptamos esa realidad de transformación y que el body horror presenta en todas sus historias, que esa identidad humana no la queremos perder y si no estamos en control de eso, nos da un pavor sin igual, porque si no nos podemos controlar y algo nos está manipulando, ¿qué vamos a hacer? Por eso el body horror no solo es una estética de gore y morbosa,
sino un método narrativo para mostrar las heridas o acciones que el humano puede marcarse y hacerlo perder su forma de ser hasta transformarlo en una criatura ajena a lo definido como humano. Y que todos esos factores de vida, de su pasado, de todas las acciones que hizo, tal vez malas, buenas, se vuelven una compilación, una versión amorfa de lo que es. Y por ello, este body horror no quiere mostrar un horror psicológico a primera vista, a primer plano, sino de cómo lo externo lastima, destroza y distorsiona la mente hasta hacerlo desaparecer, y que nosotros al verlo ya no reconozcamos al humano que fue, sino como en la historia de la metamorfosis de Kafka, que solo recordemos al bicho que se volvió. Se acabó el tiempo. Las sombras asimilan tu piel, tu carne y alma. Vete antes de ser consumido. Nos veremos otra vez. Ya conoces el camino.